Se abre de nuevo la posibilidad de que Julian Assange sea asilado en México, luego de que Biden dijera que podrían abandonar las acusaciones. Mientras tanto, México, la OEA y la Unión Europea plantean que Jorge Glass sea regresado al país mexicano para componer las relaciones diplomáticas con Ecuador. El ex vicepresidente reapareció en huelga de hambre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que se está examinando poner fin al proceso legal que su país tiene contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. En estas inesperadas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Biden afirmó que están considerando la petición del primer ministro australiano Anthony Albanese para cerrar el caso contra Assange. Cabe recordar que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, solicitó desde hace meses el cierre del caso contra Julian Assange, pues en noviembre del 2023, Albanese trasladó su petición a representantes de Estados Unidos, respaldado posteriormente una moción en el Parlamento australiano para reclamar el fin del proceso legal contra el fundador de Wikileaks. Assange podría obtener asilo político en México. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró a favor de ofrecer asilo político en México a Julian Assange, fundador de Wikileaks, además de buscar que se le indultara después de que la justicia de Reino Unido negara su extradición a Estados Unidos. Estoy a favor de que se le indulte. No solo eso, voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político, informó en enero del 2021 el presidente López Obrador. Recordemos además que el mandatario mexicano se reunió con la familia de Assange. Y es que el presidente de México, López Obrador, se reunió con familiares del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien consideró un preso político y buscado por Estados Unidos para ser juzgado por sus revelaciones. Recibió a John y Gabriel Sipton, papá y hermano respectivamente de Julian Assange, a quien seguiremos defendiendo, pues es un preso político y su caso es un inaceptable agravio a la libertad de expresión, escribió López Obrador en su momento a través de Twitter, tras reunirse con ellos en el Palacio Nacional de la capital mexicana. Hablando de asilo político, México indicó que la única manera de reparar los daños del asalto a la Embajada de México en Quito es que Ecuador otorgue un salvoconducto a Jorge Glass. La única manera de que el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa repare el diferendo con el gobierno mexicano respecto al asilo de Jorge Glass sería que Quito otorgue un salvoconducto al ex vicepresidente para que éste sea trasladado a México y que posteriormente se inicie un proceso de extradición, según planteó la canciller Alicia Bárcena ante la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. La única manera de reparar este tema es otorgándole el salvoconducto a Jorge Glass y permitiendo que sea trasladado a México, sostuvo Bárcena durante la reunión virtual de la CELAC y agregó: si Ecuador considera que sigue teniendo causas penales, con todo gusto podemos iniciar un proceso de extradición de otra naturaleza. El expresidente Rafael Correa, quien otorgó asilo político a Julian Assange, instó a la Unión Europea y al resto de la comunidad internacional a hacer presión política para que el gobierno de Daniel Noboa conceda el salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass. Hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas, judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamado a la atención, para que el gobierno de Noboa dé el salvoconducto para Jorge Glass. Tengan claro, ni siquiera estamos enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie. Ya conocemos por boca de sus propios voceros que esta acción brutal fue porque pensó en sus limitaciones el presidente Noboa que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril. Es decir, por fines electoreros vulnera una alegación diplomática y secuestra a un asilado. Si dejamos pasar esto, los principios civilizatorios, los mismos principios civilizatorios, estarán en peligro. Por el bien de la convivencia internacional, por la vigencia de los derechos humanos, por mi patria, Europa, mundo, paren esto. Muchísimas gracias. Almagro de la OEA pidió que se restituya la condición de asilo a Glass antes de iniciar el camino a las soluciones. No podemos admitir
que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Por cierto, que Glass reapareció después de su detención y se declaró en huelga de hambre. 4 policías el día así, ¿no? Y ahí me leyeron los derechos, mientras este sinvergüenza, un jovencito, ese teniente, cuando usted trató que le entregaran esa parte. ¿Ya? Y luego lo vuelven a firmar para hacer un amague, me sientan, yo estaba todo apaleado, y me ponen nuevamente a leerme los derechos así un policía, ¿no? Así a leer, ¿no? Y me sientan ahí, y yo me manejo. Y todavía me dice, párese, y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado. Hay 2 videos. El verdadero, cuando me bajaron del carro, así todo torturado, inundado en los pulgares, en la época de la dictadura. Y este segundo video, son 2. No, qué bueno que el presidente López Obrador haya hecho con las imágenes, pues ahí lo que hace es de ver la texta, no sé, competición política, yo soy rapidito que me va a quitar la cámara. Ya, no lo imágenes aquí, unos días más, no le va a pasar nada. Pero también quiero que estén claros en que yo no voy a establecer. Dice, mañana va a ser su audiencia de Gascolpo, mañana tiene que expresar todo lo que está diciendo en este momento. Todo. A usted lo van a conectar el día de mañana. ¿A qué hora es? 4 de la tarde. Brasil se sumó a la petición del salvoconducto para Glass. La delegación de Brasil, que participó en la segunda sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, exhortó a Ecuador a conceder el salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass, quien el pasado 5 de abril recibió el asilo político por parte de México. Una postura similar la tiene Colombia, quien también pidió en la sesión que Ecuador le devuelva la condición de asilo a Glass y responsabilizó al país por la protección y la salud del ex vicepresidente. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.